Empezaré por mencionar un saludo cordial a mi docente tutor y formador del área, al profesor Johan Franz Contreras Orellana, de la asignatura de Resolución de Problemas Matemáticos 1. Quien le habla es el estudiante Sandoval Daga Jesús Emmanuel, y en esta PPT mencionaré sobre el tema de las estadísticas. Bien, ahora hablaremos sobre los contenidos dentro del tema de las estadísticas. Empezaremos por brindar lo que es la definición y objetivos aplicativos, seguido de la clasificación, que está comprendida por la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Luego abarcaremos los temas básicos, que son la población, muestra, variables, parámetros estadísticos y por último brindaremos programas estadísticos. Asimismo se mencionará como referencia a dos personajes y dos obras que apoyan a este tema. Estadística. Empecemos por la definición. Nos menciona que la estadística es una ciencia formal y una herramienta que estudia el uso y los análisis provenientes de una muestra representativa de datos. Busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o natural. Esto quiere decir que comprende a un estudio de la rama de la matemática, que es una ciencia formal y una disciplina de carácter científico. En su formulación estructural, esta busca ¿qué? Recopilar, procesar, organizar, analizar e interpretar datos, con el objetivo de tener una noción base de lo que concierne el estudio de la estadística. Esto a su vez nos ayudará en la toma de decisiones asertivas en situaciones de la vida real. Clasificación de la estadística. En esta sección abordaremos dos tipos de estadística, o está comprendida por la estadística descriptiva o deductiva y la estadística inferencial o inductiva. Acerca de la estadística descriptiva, nos menciona que se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numéricos o gráficamente. Esto nos quiere decir que para la interpretación de estos datos precisos o específicos, nos ayudamos a sustentar mediante gráficos, ya sea el caso del gráfico del sector circular o más conocido como el gráfico del pastel, que se le atribuye al crédito al ingeniero escocés William Playfair. Para su construcción o elaboración sigue una secuencia que primero consiste en la recolección o recopilación de datos. Luego clasificar, ordenar, analizar y por último representarlos estos datos característicos en un grupo. Estadística inferencial o inductiva. De esta nos menciona que es la que hace inferencias acerca de la población a partir de una muestra extraída de la misma. Esta trata de inferir características generales o específicas de una población. Va más allá de la estructura de la estadística descriptiva a partir de una prueba o muestra de la misma. Las características de ella es que nos ayuda a inferir conclusiones generales. Otro es que nos permita tomar previsiones ante un caso real. Otro es que también nos permite predecir el comportamiento de ciertos fenómenos. Y por último, esta se apoya en la estadística descriptiva y en la probabilidad. Bien, ahora hablaremos sobre los elementos básicos, que a continuación mencionaremos que es la población, la muestra y variables. En algunos casos también se lo considera a los datos. Para empezar, en la población nos menciona que es el conjunto de personas, objetos, ideas o acontecimientos sometidas a una observación estadística. Podemos decir que en el Perú, pongámoslo de ejemplo,
Para las elecciones de nuestros presidentes, que es cada 5 años, las personas que están habilitadas, los ciudadanos que son mayores de 18 años, son los que pueden votar o tienen esa decisión. Entonces la población sería todo el conjunto de las personas que pueden votar. A continuación mencionaremos sobre la muestra, que nos menciona que es el conjunto de una población. Tomado del caso del ejemplo anterior, nosotros para asumir una idea de una encuesta, por así decirlo, de qué probabilidad existe de que de repente algún candidato pueda ganar. Nosotros nos validamos entonces de una muestra que consistirá en recoger a un grupo específico de la población para que nosotros podamos, por medio de estadística o probabilidad, deducir quién candidato podría ganar. Y por último, en las variables, que son variables cuantitativas y variables cualitativas. Bien, a continuación mostraré un ejemplo para poder diferenciar entre la población y la muestra. Para ello me estoy validando de una representación de las alumnas estudiantes del segundo grado del nivel primaria de la institución educativa 20189 Nuestra Señora de la Concepción. Para ello, en el primer cuadro nos estamos mostrando el cuadro de la población, o sea, que concierne a todas las alumnas del segundo grado del nivel primaria. ¿Qué tenemos al segundo grado A, al segundo grado B, segundo grado C y segundo grado D? Y el total general de todas ellas. Y en el segundo cuadro encontraremos nuestra muestra. ¿Y cuál será nuestra muestra? Es el subconjunto de la población. O sea, yo estoy extrayendo dos grupos, ¿no? El grupo del segundo grado B y el grupo del segundo grado C. ¿Para qué? Para poder así llegar a una conclusión con respecto a la expresión del habla inglés. Bien, ahora hablaremos sobre las variables y que hay dos tipos, que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Dentro de las cualitativas encontramos las ordinales y las nominales. Las ordinales, por así decirlo un ejemplo, en un concurso, una maratón, existe un orden específico que concierne el primero, segundo y tercer lugar, y así sucesivamente. El orden de esta secuencia sería un tipo de variable cualitativo, porque sigue una estructura de un orden. Y en las nominales no se especificaría un orden, sino más bien cualidades, otras, pero no precisando un orden. En lo que es las variables cuantitativas, también están de dos tipos, que pueden ser las discretas o las continuas. En las discretas podemos encontrar características de un grupo, ¿ya? De un grupo de una muestra, ya sea el caso, por ejemplo, de este concurso del maratón, por ejemplo, la característica de los participantes, ya sea su peso, su talla, su contextura, etcétera, ¿no? Y las continuas, que precisamente indica un número incierto, ¿sí? Un número no determinado de estas características. Bien, una nota muy importante acerca de las variables. Como ya mencionamos, son de dos tipos. En las variables cuantitativas se especifica, ¿sí? Se especifica un número o un valor numérico para ya sea cualquiera de sus casos. Mientras que en las variables cualitativas no especifica de un valor numérico, sino más bien de características o ya sean estas representadas por medio de letras o escritura.
Bien, seguiremos hablando sobre los elementos básicos de las estadísticas, que en esta ocasión hablaremos sobre los parámetros y estadísticos. A partir de los parámetros nos menciona que es un valor numérico calculado a partir de una fórmula matemática, obtenida a partir de datos de la población. Y en tanto a estadísticos nos menciona que es un valor numérico derivada de un conjunto de datos de una muestra con el objetivo de estimar o inferir características de una población o modelo estadísticos. Entonces, nosotros asumimos que un parámetro es un valor que describe una característica de una población. En tanto, un estadístico es un valor que describe una característica de una muestra. Mientras que el parámetro es único, el estadístico no tiene un valor único. Bien, a continuación presentaremos los programas estadísticos. Bien, ahora hablaremos sobre uno de los importantes programas usado dentro de las estadísticas, que es el paquete de estadísticos para las ciencias sociales, por las siglas SPSS, que concierne en el trabajo de una manera muy sencilla. Esta abre la matriz de datos y el investigador usuario selecciona las opciones más apropiadas para el análisis, tal como lo hace en otros programas. En este programa se puede subir datos, ya sea el caso y muy usado en los estudiantes por medio de gráficos de barras, mediante el sector circular, el gráfico del sector circular o conocido como el gráfico del pastel, y así facilitar eficazmente y eficientemente el desarrollo de estos datos estadísticos. Bien, ahora hablaremos sobre el Minitab, que nos menciona que incluye un considerable número de pruebas estadísticas y cuentan con un tutorial para aprender a utilizarlo y a practicar. Además, es muy sencillo de manejar. Esta herramienta es muy indispensable para el uso estudiantil, pero a diferencia de la otra es que tiene un costo de por medio. Asimismo, el Minitab es frecuentemente usado en la implantación de metodología de mejoras de procesos de Six Sigma. Bien, con eso concluiría con respecto a los programas más usados en las estadísticas. Bien, antes de concluir este tema, quisiera hacer mención de dos personajes y junto con su obra, al señor Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, en su obra de Metodología de la Investigación de la séptima edición, que contribuye de manera considerable en el estudio de la estadística. Asimismo, al señor Santiago Valderrama, en su obra Pasos para elaborar un proyecto de investigación. Bien, para concluir, con una reflexión general con respecto al tema de estadística, mencionaré que su uso es muy amplio. Incluso dentro de la carrera se hará uso para la elaboración de nuestra tesis. Asimismo, incluiré el programa del SPSS, que es muy utilizado y ya lo mencioné también al respecto, y que su aplicación es muy variada y muy amplia dentro de las técnicas de estudio. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias.